de la Cámara, y esta tarde haremos una charla donde quiero presentaros a Victoria Salsa Cortizo, que es antropóloga social egresada de la Universidad de Buenos Aires y candidata al doctorado en Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata, de Argentina. Se especializa en temas vinculados a la construcción del campo ocupacional de las matronas y su incidencia en los procesos y resultados de la atención y cuidados a la salud sexual y reproductiva en Argentina. Es docente de la carrera de Medicina y de la licenciatura en Nutrición y forma parte del equipo de laboratorio de investigaciones en etnografía aplicada de la Universidad Nacional de La Plata. Y hoy viene a presentarnos los resultados sobre su tesis doctoral, un tema muy interesante para mí y espero que para vosotros también. Matronas construyendo prácticas de salud integral de las mujeres, el caso de las obstétricas bonaerenses. Muchas gracias por estar aquí. Es un placer. Igualmente. Y un honor. Muchas gracias. Si os parece, empezamos. ¿Sí? Bien. Todo tuyo. Bien. La idea es que yo hable algunos minutitos y les cuente algunas cuestiones de mi tesis, no todas, porque fueron muchos años de investigación. Y el propósito para mí de esta conversación no es yo mostrar lo que hice, sino que lo que hice sea una excusa para que podamos conversar acerca del trabajo que ustedes realizan y tal vez si hay algunas cuestiones que les resulten similares o diferentes, que las podamos poner como contrapuntos y tener un espacio para discutirlas. En primer lugar, muchas gracias. Y cualquier cosa que no se entienda o que no se escuche bien, me avisan y vamos conversando. En primer lugar, contarles de dónde vengo. Vengo de Argentina, del sur de Sudamérica, es un país bastante grande, y mi trabajo de investigación, ahora les voy a contar un poco por las características de mi país, lo realicé en una de las provincias que es la provincia de Buenos Aires. Es una provincia que es más o menos del tamaño de 2/3 de lo que ocupa el territorio español y tiene unos 17 millones de habitantes. O sea, por más de que es una provincia de 24, es una provincia bastante importante en mi país. Lo que yo me propuse hacer en Argentina y en la provincia de Buenos Aires es hacer un estudio cualitativo con un enfoque metodológico, que es el que usamos los antropólogos sociales, que es la etnografía, que implica hacer observación participante en donde las personas realizan sus prácticas. En este caso era observación en donde las matronas realizan sus trabajos o en el momento en el que se juntaban a conversar en alguna jornada o congreso profesional o en su colegio o en aquellos momentos de discusión con funcionarios públicos para definir algunas políticas sanitarias, y además implicó acercarme a los centros de atención a donde ellas realizaban sus actividades asistenciales. Esto supuso que durante muchos años converse y participe de aquellos espacios en donde se desarrollaban profesionalmente. Específicamente trabajé también de la provincia de Buenos Aires en unos 18 municipios, es una provincia con 135, así que tomé una muestra de una zona sanitaria o región sanitaria, como le llamamos allí, y estuve visitando hospitales y centros de atención primaria, se llaman acá, observando y viendo cuál era la dinámica de trabajo y las tareas asistenciales que realizaban, y también conversando con ellas en espacios para poder entender o conocer cómo habían sido sus trayectorias profesionales, de qué se trataba su trabajo, cómo simbolizaban o contaban esto que hacían, y podía yo de alguna forma empezar a analizar cómo esto que ellas decían con lo que yo observaba se ponía en juego para construir ese quehacer profesional, que ese quehacer profesional son las tareas que realizamos, pero también son las tareas que decimos que realizamos o los modos en los que vamos a realizar esas tareas y cómo lo simbolizamos cuando se lo contamos a los demás. Para mí fue muy interesante acercarme a su trabajo, sobre todo porque no solamente implicó estar ahí en donde había consultas prenatales o estar en el momento de un parto o estar en algún taller que realizaron, sino también estar en los espacios de discusión profesional, que eso para mí fue súper importante. Cómo se negocia entre las propias profesionales, con otros profesionales, con funcionarios públicos, el quehacer obstétrico. ¿Quién define, desde dónde define y con qué recursos define lo que una partera o una matrona o una obstétrica, como se dice en mi país, hace?
Y eso en general, ahora les voy a contar, fue variable según el lugar en donde yo me iba acercando. No sé, ustedes me contarán si esto aquí es así o todas en todos lados hacen lo mismo. Como para situarlas un poquito y para ver si acá es más o menos parecido o no, en la Argentina hay constituciones provinciales y cada provincia define los alcances y las incumbencias de sus profesionales. Entonces, a lo largo del país, las tareas que pueden realizar las matronas son diferentes. En mi provincia tenemos la suerte de tener una de las legislaciones de mayor avanzada, y esto implica que las obstétricas se forman, o las matronas, en la universidad en un grado de licenciatura específico. Allí no implica hacer la carrera de enfermería y después la especialización, que dura entre 5 y 6 años. Después tienen residencias específicas en hospitales, o en algunas provincias hay en atención comunitaria. Y lo que tienen, digamos, habilitado realizar son todas las tareas de promoción, prevención, recuperación, rehabilitación y atención de procesos de salud sexual, reproductiva y no reproductiva, porque también trabajan con cuestiones vinculadas a anticoncepción, de bajo riesgo, en todos los niveles de atención. Y en el subsector público de atención, en mi provincia, por ejemplo, son las encargadas de atender el 68% de los partos. O sea, es una profesión que está presente y que existe. Pese a que, si uno revisa la literatura científica que se produce en América Latina, pareciera ser que la obstétrica o la matrona es una profesión que está desapareciendo. Y mi punto de partida de la investigación empezó a cuestionar esta idea de, bueno, a ver qué tan cierto es que la medicina arrasó con esta profesión milenaria, que de hecho en mi provincia está dentro de la Facultad de Ciencias Médicas desde hace un siglo y piquito, y quería saber qué tanto sucedía esto que leía en los espacios de atención. No sé, aquí también como algo para después tener en cuenta para conversar. En esta última legislación, las matronas en la provincia de Buenos Aires están habilitadas para prescribir algunos fármacos vinculados a la atención obstétrica y a la salud sexual y reproductiva de bajo riesgo. Tienen la posibilidad de indicar algunos estudios complementarios, interpretar resultados, tomar muestras de citología cervical, y esto ha de alguna forma también implicado algunas tensiones con el colectivo médico, que en general era el único que tenía la potestad para poder realizar este tipo de tareas hasta hace no muchos años. El punto de partida, digamos, como más histórico de mis preguntas de investigación tenían que ver cuando yo encontraba la literatura, la revisaba, decían, bueno, en el siglo XIX, siglo XX surge este proceso de medicalización que implicó que todas estas cuestiones vinculadas a la salud sexual y reproductiva, que hasta entonces pertenecían a la esfera privada de las personas y las familias, con la alianza de una comadrona o una matrona siempre cerca, empezaron a salirse de la esfera de lo privado y se institucionalizaron. Entonces los médicos se encargaron de trabajar con aquellas situaciones patológicas de los procesos de salud sexual y reproductiva, y en general en algunas provincias y en algunos países de Latinoamérica en general, las parteras subordinaron su práctica a lo que la medicina o el médico necesitaba o requería de ellas. Y esto implicó que de alguna forma se desdibujara un poco su rol. Yo quise preguntarme o cuestionar si esto indefectiblemente había sido así y esto había terminado por de alguna manera invisibilizar o hacer desaparecer un poco la profesión, y me llevé bastantes sorpresas cuando en mi investigación vi que en la mayoría de los lugares las obstétricas, perdón que digo obstétricas, pero me sale así, cuando yo digo obstétricas son matronas, ocupaban espacios muy protagónicos en la atención. Entonces me empecé a preguntar, ¿qué es lo que tenían de particular? ¿Qué es lo que ofrecían de particular
estas matronas que no ofrecía una especialidad médica como la ginecología o la obstetricia. ¿Por qué estaban estas dos profesiones en un mismo lugar? ¿Y qué es lo que, de alguna forma, pese a que en muchos casos tienen la posibilidad de realizar las mismas tareas, no lo hacen de la misma forma? ¿Cuáles son aquellos aspectos de la profesión o dimensiones de la profesión obstétrica que las define como diferentes del quehacer de los médicos? Y sobre todo me quería preguntar si realmente esta profesión estaba desapareciendo. Entonces mi propuesta fue lo que hacemos los antropólogos, que es documentar lo no documentado. Todo aquello que se hace, que se dice, que no se dice pero se dice, que se tensiona, contarlo, escribirlo y analizarlo, transformar lo que las obstétricas hacían, negociaban y disputaban en un dato científico para responderme todas estas preguntas, con la finalidad de aportar con este conocimiento a que la profesión pueda repensarse a sí misma, porque tal vez en el afán de estar en la atención, resolviendo cuestiones vinculadas a lo asistencial, es difícil ponerse a pensar o a producir datos sobre lo propio que se hace. Hasta acá más o menos voy bien, voy muy rápido, ¿se entiende? ¿Sí? Entonces, a partir del trabajo empírico que yo hice, lo que busqué era ver activamente cuál era el rol que estaban cumpliendo estas matronas, no solo describiendo las tareas que hacían, sino intentando captar cuáles eran los sentidos o de alguna manera los posicionamientos o los intereses profesionales que estaban sosteniendo esos modos de atención o esas prácticas que realizaban. Entonces, en primer lugar, lo que hice fue, después de tener muchos años y muchas horas de trabajo de campo encima y haber transcripto cada una de las observaciones, de haber transcripto cada una de las entrevistas, fue construir un marco teórico-metodológico que a mí me permitió toda esa cantidad de información ordenarla en lo que yo defino como las variables que atraviesan a la profesión de la obstétrica o de las matronas. Y definí 4, que no sé si se llegan a ver, que una tenía que ver con lo que tal vez es más obvio, que tiene que ver con dimensiones como la atención clínica, la terapéutica, la resolución de algunos casos que se presentan vinculados a la salud sexual y reproductiva, a todo lo que es el control prenatal, acá le dicen control prenatal, más o menos, sí. O atención prenatal. Sí. A la atención del parto y el posparto, pero también veía que había algunas variables del trabajo que no las encontraba tanto en la bibliografía o en aquellos, digamos, contenidos del currículum formal de la carrera, que tenían que ver con otras cuestiones, como por ejemplo el rol en la educación para la salud, que tenían que ver con habilidades y competencias de promoción de la salud emocional y social de las mujeres y sus familias, y sobre todo una que me parecía central, pero que estaba muy invisibilizada, que tenía que ver con la filosofía del estar ahí, que en general era algo que se daba por sentado y por supuesto, y a mí me sirvió pensar estas otras dimensiones que solían estar medio dadas por hecho en la profesión y no reconocidas en tanto competencias, me sirvió recuperar una caja de herramientas que proponen unos autores brasileros, que tiene que ver con entender que el trabajo de cuidado no solo implica la aplicación de tecnologías duras, con instrumentales, cuestiones cuantitativas, valores, que suelen ser los que se registran muchas veces en las historias clínicas, sí. Sino que también había otras tecnologías de trabajo que eran muy importantes en el trabajo de la matrona, que tenían que ver con las tecnologías blandas, que es el foco puesto en las necesidades, en los derechos, en los deseos de las personas con las que trabajaban, en las características de su familia, o valorar el momento vital en el que estaban y en función de ese momento vital en el que estaban, de sus condiciones de vida, de su situación socioemocional, acompañar las particularidades de estas mujeres, y todo esto excedía muchas veces lo que formalmente parece transmitirse en el currículum en la universidad,
lo que aparece dentro de la lista de incumbencias formalizadas que tienen, y que me parecía que hacía un gran aporte a los procesos y resultados de la atención. Entonces, el haber podido leer el trabajo obstétrico en esta clave de recuperar muchas dimensiones y sobre todo darle un valor a cada una de ellas y pasarlas por este tamiz de, bueno, a ver, el estar ahí supone una actitud de cuidado que probablemente otra profesión no la tenga tan desarrollada. Y al momento de preguntar en mis entrevistas por qué hacen esto, y porque nos nace así, somos así, porque no me imagino haciendo otra cosa, porque es innato, porque es instintivo, porque somos las comadronas de las mujeres ancestralmente. Y digo, qué raro, porque todas me responden lo mismo. Les preguntaba, bueno, ¿y se los enseñaron en la facultad? No, viene así, es como, no sé, un don, ¿no? Y me empecé a preguntar, pese a que esto era importante para ellas al momento de definirse, si esto era tan importante para el resto que define cuáles son las tareas que hacen y que definen las políticas sanitarias y que definen los contenidos curriculares. Y me empecé a preguntar también qué pasaba si no se le daba el valor más allá de lo innato, sino también de lo adquirido, qué consecuencias podrían tener para el propio trabajo y qué cosas podrían llegar a perder las matronas si no reconocían esto como parte nodal de su profesión y no solo como parte nodal de su subjetividad. Lo que yo encontraba era que sus estrategias de trabajo implicaban acercar a la comunidad posibilidades o facilidades para acceder no solo a los servicios de salud, sino también para acceder a espacios de cuidado, a espacios de acogida, a espacios seguros para poder compartir lo que a esas mujeres y a las familias les estaba sucediendo en ese momento. Observé situaciones en donde una mujer se acercaba a un consultorio y parecía que no tenía nada para decir respecto de su salud o enfermedad, pero tenía ganas de conversar, tenía ganas de contar cómo se había sentido esa noche, los problemas que podía llegar a tener con su pareja, sus proyectos de vida que se había anotado en una escuela de adultos para terminar sus estudios, o que le había costado conseguir un turno con el oftalmólogo en el hospital y no sabía cómo hacer. Y ahí estaba la matrona, pese a que no estaba, midiendo la altura uterina o no estaba corriendo al llamado de un obstetra porque se había complicado una situación en un trabajo de parto y había que ir a cesárea. No, la obstétrica también estaba para conversar con los adolescentes en las escuelas respecto a cómo iniciar su vida sexual activa y cómo hacerlo con cuidado, y no solo cuidado con el uso de un profiláctico, sino también cuidado desde el amor, desde el respeto, desde el acompañarse, desde el construir a los centros de salud y a la matrona como una referencia segura, para que, por ejemplo, mujeres que estaban viviendo situaciones de violencia familiar se sientan contenidas y puedan abrirse y contar aquello que les estaba sucediendo. E incluso en algunas ocasiones ni siquiera dentro de los consultorios, sino en la calle o en los espacios en donde las personas migrantes, por ejemplo, se juntaban y que muchas veces a las personas migrantes les costaba llegar a los centros de salud. La obstétrica iba y jugaba a los mismos juegos que estas personas hasta ganarse su confianza, hasta que se sientan en ella como una referencia, y todo eso me parecía que quedaba muy poco reconocido y visibilizado en tanto competencia profesional. Así como es importante que una partera sepa reconocer cuando, la dilatación del cuello uterino, también era importante reconocer en una mirada de una mujer que estaba en una sala de espera o en una consulta o en una escuela una situación de vulneración de derechos. Y lo que me sucedió es que después de encontrar todas estas prácticas que sentía que realizaban y que eran muy importantes y que impactaban positivamente no solo en los procesos y resultados de la atención en tanto datos epidemiológicos, sino también en los procesos vitales de las mujeres, sus hijos, sus familias, al momento de reconocer esto como algo que sale naturalmente, como algo vocacional. Por ejemplo, había una obstétrica que dijo:
que a una paciente le había dicho: yo te voy a dar lo mejor de mi formación, pero también voy a estar con vos. Y esta frase, que es muy cortita, a mí me hizo pensar mucho, porque una parte es dar lo mejor de la formación y que la otra, que pareciera que no tiene que ver con eso, es acompañar. ¿Acaso acompañar no tiene que ver con su propia competencia profesional? ¿Qué pasa si las matronas no reconocen que este valor agregado que tienen en realidad es el valor constitutivo de la profesión? Me parecía que podía llegar a existir el riesgo de que no se reconozca el valor y la especificidad de su tarea, y que este no reconocimiento trae como consecuencias que en muchos lugares de atención aquello que hacen se maneje con discrecionalidad. ¿Por qué? Porque lo terminan definiendo algunos actores que tal vez tienen más poder, porque son jefes de un servicio, porque son directores de hospitales, porque están hasta más tiempo allí, porque en esa comunidad se reconoce a un médico obstetra como un profesional que tiene un valor mucho mayor al de la matrona. Entonces termina dependiendo de decisiones de otros aquello que hacen. Y a veces los recursos para negociarlo son desiguales. Y esto implica que si uno va, por ejemplo, a parir el martes a un hospital, sea atendido por una matrona de una manera, y que si va justo le tocó parir el jueves y le toque una guardia con otro sentido, y que su parto termine desencadenándose de manera distinta y pueda que termine en una cesárea. Por ejemplo, hubo un caso de una matrona que me comentó que una paciente que había tenido ese día había tenido un trabajo de parto bastante complicado, que en un momento se estacionó porque la mujer empezó a llorar y no podía salir de esa situación. Y tanto su compañero médico como la enfermera que estaba acompañando decían: bueno, es necesario ponerle un calmante y cesarear, digamos, bueno, basta, se termina. En cambio, la partera pensó: acá está pasando algo. Entonces habló con su pareja solas, le preguntó si había perdido a alguien durante su embarazo, y ahí le contó que había perdido a su abuela, que era como su madre, y que no le había podido llorar, y en ese momento la mujer entendió que estaba viviendo un proceso vital importante y no estaba alguien importante de su familia. Entonces, a partir de este trabajo de rastreo y de búsqueda de otros factores que no tenían que ver tal vez con algo fisiológico, sino con algo emocional, permitió que la partera acceda a esta información, que la mujer pueda sentirse contenida, que pueda recibir un espacio para vivir su duelo acompañada y validando su dolor, y permitiéndole posteriormente terminar eso en un trabajo de parto que culminó con un parto vaginal, implicando una no posoperatorio para una mujer, implicando una baja en los costes del Estado porque no tuvo que usar un quirófano, y todo eso me parecía que no estaba dicho en ningún lugar. Entonces, mi aporte como antropóloga a todo esto implicó, o implica, o va a implicar, por eso creo que estoy haciendo como la primera presentación acá y para mí es un honor, discutir con ustedes o conversar con ustedes, las matronas, respecto a esto que hacen y que una antropóloga viéndolo desde afuera se maravilla y considera que muchas veces no es tan valorado como podría ser. Entonces, me parece, como para cerrar, importante que reconocer que estos valores, este estar ahí, esta filosofía del estar ahí, apoyada por promoción social y emocional de la salud de las mujeres, apoyada por un paradigma de educación para la salud, de promocionar siempre aquellas situaciones que podrían favorecer a la vida, y sostenidas también en un marco de formación clínico-terapéutica que hace que también puedan darle respuesta a todo esto otro que se va transitando, debe reconocerse como una competencia o como un conjunto de competencias profesionales y no como habilidades innatas. Porque aquellos dones que solo tiene la partera, considero que no vienen, o tal vez sí, hay cosas de la propia personalidad, de la subjetividad o del trayecto vital que las hace especiales, pero además eso que las hace especiales tiene que ver con el conocimiento científicamente validado, tiene que ver con un posicionamiento de valor y reconocimiento por la integralidad de los procesos de salud sexual y reproductiva, que entiendo que hacen que puedan como recuperar lo mejor de los dos mundos, ¿no? Como
de aquellos saberes que nos da la ciencia, pero también de aquellos saberes que nos da el acercarnos y reconocer a las otras personas con las que estamos trabajando y validar aquello que están diciendo, o que están sintiendo, o que están necesitando, y construir herramientas con aquello que se adquiere en la formación profesional y aquello que las personas que nos van acompañando nos manifiestan, para brindar respuestas integrales de calidad y que suelen acercar buenos resultados en la atención. Creo que hasta acá, no sé cómo vamos de tiempo. Perfecto. ¿Sí? Sí. Bueno. Llevas media hora, 25 minutos. Ok. Y hasta aquí hice monólogo. A partir de ahora, si quieren, podemos conversar. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Gracias por reconocer esa parte de nuestro trabajo tan importante como el trabajar con y para la mujer, ¿no? Pero sobre todo el con. Puedes tener mucha formación científica y a nivel de técnicas pues aportaremos toda la formación científica, pero dentro de esa formación científica es el saber esperar, el poder, el respetar, el defender los deseos de la mujer bien informada y poder asesorarla en lo que se pueda, pero siempre desde el punto de vista de ser un ancla, ¿no? Un apoyo, ¿no? No tenemos el conocimiento y el poder, no, eso lo tiene la mujer cuando tiene las herramientas adecuadas para tomar las decisiones que ella considere más correctas. Si os parece, abrimos la ronda de preguntas. ¿Tenéis alguna percepción, alguna pregunta para Victoria? Animaros. Yo simplemente remarcaría las raíces. Perdonadme, hay solamente un micrófono, entonces lo puedo pasar para que... A lo mejor se oye. A lo mejor se oye. No, porque es que hemos tenido que... Por favor, Katy, di tu nombre y a qué te dedicas. Sí, bueno, soy Katy Cerda, no sé si se siente. Estoy de matrona en atención primaria en Felanich, un pueblo que está a 56 kilómetros. Y yo creo que siempre desde primaria, y aunque estemos en hospital, siempre nos quedan las raíces de nuestra palabra. Co-mare, estar al lado de. Y aquí partiría yo dando más soporte a todo lo que nos has aportado, pero siempre desde estas raíces de estamos para esto. Aquí la palabra obstétrica puede que incluso asuste a alguien pensando que delante tiene un obstetra, ¿no? Así pasa. Pero nuestra raíz es comare, matrona, pero en mallorquí, en catalán, llevadora, pero nuestra raíz es esta, ¿no? Comare, estar al lado de la mujer, de la madre. Y desde aquí, pues todo lo que has podido constatar, que pocas veces se tiene tan presente, ¿no? Así que muchas gracias por tu exposición magnífica y que puedas continuar con este magnífico trabajo. Y bueno, aquí sí que hay, no sé, yo creo que hemos ido avanzando en esto de la visión holística de la vida como complemento a toda la formación. Y creo que estamos en ello. Antiguamente era tac, técnica, salías. Mi formación fue pura y dura de técnica, de hecho no pasé nunca por atención primaria cuando me formé, solo hospital, y claro, he tenido que avanzar con formaciones, con complementos, con interés, con ganas por estar, porque mi formación no... Y estabas al lado de, pero de otra manera, ¿no? Con la técnica. Y això es molt important. Yo creo que al menos aquí tengo la sensación de que hemos avanzado algo y veo que también se tiene en cuenta en otras partes del mundo, ¿no? No sé si se ha oído, pero... Sí, perfectamente. Gracias. Gracias, Katy. ¿Alguna aportación?
Yo quería, me acerco a ti, ¿vale? Yo quería decir que nosotros la legislación, bueno, tenemos la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias, donde se recogen competencias de... ¿Es nacional? Sí, es nacional. Y luego, bueno, también tenemos la Directiva Europea que también recoge ciertas competencias que aunque a lo mejor no están dentro reconocidas, como por ejemplo la utilización de ciertos fármacos, sí que a través bueno, ahora todo esto está cambiando con la prescripción enfermera, pero de momento necesitamos, hacemos prescripción real, como puede ser un ácido fólico o... Un método anticonceptivo. Sí, y todavía, perdonadme y si me equivoco me decís, pero en principio todavía seguimos sin poder hacer la receta como tal. O sea, tenemos reconocido ciertas posibilidades de receta, por ejemplo, de hierro, pero de el iodo-cefol yo creo que no, y eso que lo hacemos. Anticoncepción lo hacemos, pero no lo tenemos reconocido. Y bueno, todo eso está ahora en periodo de cambio, justamente aquí. Pero sí que es verdad que hay legislación europea que sí que nos avala la utilización, por ejemplo, de oxitocina o de Tergin o de... Yo me quería callar un poco porque no quiero monopolizar. ¿Comentas algo? Si no, me levanto yo. No, Bueno, la verdad que es nacional. claro, allá la legislación nacional indica que la obstétrica es la matrona es un auxiliar de la medicina. Y cada provincia va intentando generar diferencias, pero el marco es la auxiliar. Yo soy Marta Alcaraz, soy matrona formada en Reino Unido y acabo de llegar a la isla no hace mucho. Estoy todavía en adaptación al sistema español. Y bueno, uno de los motivos por los que elegí venirme aquí, ¿no?, fue porque creo que la cultura en la que se trabaja aquí es mucho más parecida a la forma inglesa, ¿no? Y está mucho más basada en este acompañamiento, ¿no?, que no solo en el tecnicismo obstétrico de técnica, patología, ¿no? Y eso, me ha llamado mucho la atención, ¿no?, la pregunta que te hacías cuando hacías este estudio de ¿y qué diferencia, ¿no?, a la obstétrica, como le llamáis allí, del médico obstetra? Y creo que realmente básicamente viene un poco en esto, ¿no?, en el estar con la mujer, el acompañar, todo este apoyo emocional, ¿no?, el sostener. Y el ver el parto como algo mucho más amplio que no solo un proceso fisiológico, ¿no?, donde hay que hacer técnica. Al revés, creo que hay que volver un poco al origen, ¿no?, y el tocar menos, intervenir menos. Y una de las cosas, pues esto, ¿no?, viniendo de Inglaterra, que allí la matrona es una figura muy independiente, tiene mucha independencia, allí sí hacemos prescripción reconocida, ¿no?, por las guidelines, los protocolos y demás, mucho más independiente en todo lo que es fisiológico. Obviamente cuando ya entra patología de por medio, pues sí tenemos el etcétera, pero me ha parecido muy bueno esta pregunta que has hecho, ¿no?, bastante, y nada, me ha parecido súper interesante, así que enhorabuena por el estudio. Gracias. Sí. Yo quiero hacer una puntualización. Prescripción hacemos todos los días. Lo que pasa es que de No está fármacos legitimado. no está realmente totalmente ahora mismo legitimada. Yo creo que cambiará en breve, o eso esperamos, ¿no? Pero prescripción simplemente asesoramiento todos los días, y aquí sí que la matrona es competente de la fisiología del parto. O sea, no es ningún auxiliar del médico, ya sí que está reconocido. ¿Y qué más? Me había apuntado ya aquí un par de cosas. ¿Y ese reconocimiento costó? O sea, ¿lo tuvieron que negociar y disputar o en un momento se acomodó por recomendaciones internacionales y no fue tan duro, digamos, Bueno, mi percepción creo que es que la matrona aquí está reconocida hace tiempo como profesional asentado, que con la medicalización y la institucionalización del proceso del parto, al final sí que se ha visto, quizá se ha tenido menos en cuenta, pero de siempre, culturalmente, socialmente, la matrona es un profesional reconocido por la sociedad. Ahora, no sé qué os parece a vosotras, si queréis... Focalizada en
parto. Sí, eso sí, porque hubo un tiempo se que... está abriendo aún. O sea, La sociedad no se está viendo. la matrona ahora se está abriendo a... Bueno, hace años, o sea, hace ¿no? años, pero que no se está reconociendo, no se ha reconocido su trabajo a nivel de asesoramiento a lo mejor sexual, porque estaba muy cercado. Yo creo que en la Sí. atención al parto y en el paritorio, que es donde estaban las matronas. Y su asesoramiento o su trabajo a nivel sexual... ¿Me lo puedes pasar a nivel Sí, claro. allí? Sí. Para ti. Es que son unos estos. Sí, a nivel afectivo sexual o su labor a anticoncepción Sí, o simplemente de algo método ahí, anticonceptivo, no hace falta planificación nada. familiar. Claro, bueno, promocional, entonces preventivo. hubo un tiempo que no hubo una formación de matronas y quedaron relegadas al trabajo que era totalmente exclusivo realizado por ellas, que era en paritorio. Esto ahora está cambiando, se intenta fomentar que la sociedad conozca esta otra posibilidad que puede tener a la matrona ahí para asesoramiento de lo que ella necesite de todo su ciclo vital, y en ello estamos, ¿no? Dando esa promoción, ¿no? Que todavía cuesta. No sé Hola. si os veo. Estoy un poquito lejos. Sí. Aquí. Sí. Vale, es que es un poco raro hablar aquí. Bueno, perdonad que me levante, siento mucho haber llegado tarde, no podía sacar el coche de mi casa y me he perdido la primera parte. Intentaré, si hay posibilidad, de poderla ver en otro momento. Sí que quería comentar, bueno, o quería responder un poquito a la pregunta que acabas de hacer de cómo, si siempre era así, cómo lo hemos conseguido y tal. Yo soy comadrona hace 38 años, o sea que ya soy muy mayor y conozco bastante de la historia. También soy antropóloga y creo que es muy importante que esto ya a nivel de ahora, ¿no? Creo que es muy importante que tengamos en cuenta de dónde venimos, y esto quizás no se trabaja demasiado o cuando se está formando, ¿no? Entonces ahora, por ejemplo, yo escuchaba decir que venimos de una medicalización, solamente éramos, yo qué sé, órdenes, protocolos muy estrictos, todo muy medicalizado y tal. Es cierto, o sea, es cierto a partir más o menos de cuando yo me formé, unos cuantos años antes. Pero anterior a ello, que esto coincidía, perdón, con la medicalización y la institucionalización que tú decías, Araceli, del parto hospitalario. Pero anterior a ello, la comadrona, igual que las mujeres, teníamos una autonomía total y absoluta. Es verdad que estábamos centradas en el parto, pero no tanto, porque si preguntamos a nuestras abuelas y tal, nos dirán que llamaban a la comadrona pues cuando les dolía la regla, cuando se les iba la regla, no sé, en otras circunstancias, ¿no? Entonces, yo realicé un trabajo ya hace bastantes años sobre el tema de mujeres y comadronas, bueno, no me acordaré del título, mujeres y comadronas, recuperar la autonomía o algo así, y era del paralelismo o sobre el paralelismo de la pérdida de autonomía que habíamos tenido en las comadronas al mismo tiempo que las mujeres, ¿no? Entonces, esto para recuperarla es exactamente lo mismo. ¿Qué empieza a pasar en un momento dado? Que despertamos, mujeres y comadronas, bueno, que la mayoría somos mujeres, ¿no? Pero despertamos y empezamos a reivindicar. Empezamos a reivindicar nuestro espacio, empezamos a separar los codos y decir, este es mi trabajo, y a defender sobre todo la fisiología. Yo no estoy tan de acuerdo en que a día de hoy se tenga claro que la fisiología es de la comadrona. O sea, en teoría sí, la teoría sí, la ley también, pero a la hora de la práctica diaria, sobre todo en los paritorios, porque en las que trabajan autónomas o independientes es otra cosa muy distinta, pero todavía
en los paritorios y en atención primaria, que también es mi lugar de trabajo, se sigue trabajando con unos protocolos que los están haciendo mayoritariamente los ginecólogos. O sea que tampoco no es tan que todavía tenemos que seguir. Es verdad que estamos más avanzadas que a lo mejor en otros lugares, como comentabas, pero tenemos que seguir, ¿no? Tenemos que seguir defendiendo pues lo que era mirar, retroceder un poco, mirar reconocer nuestra historia, saber de dónde venimos y volver a ser las que éramos. Yo os voy a poner un ejemplo y me callo porque yo hablaría... mirad, cuando yo acabé, había en la privada, eran unos equipos formados por, solían ser 2 comadronas y un ginecólogo. Digo porque en aquel momento todos eran hombres. Entonces, estaba clarísimo que el parto fisiológico, el parto normal, era la comadrona. Cuando la mujer estaba de parto, bueno, ya la conocía antes, estando embarazada y tal, cuando estaba de parto llamaba a la comadrona, se iban ambas a la clínica privada y le acompañaba, asistía todo el tiempo la comadrona y solamente se llamaba al ginecólogo si había algún problema. Pues esto duró bastantes años, yo no podría decir ahora hasta cuándo, bueno, sí, más o menos, hasta que empezaron las especialidades, bueno, la especialidad, hasta que hubo un boom de ginecólogos, que ampliaron las posibilidades de la especialidad. Entonces hubo un boom y claro, tenían que ganarse la vida también, ¿no? Y se empezó a subdividir y a quitar, también nos dejamos en aquel momento, pero después, claro, volver a recuperarlo. Pero lo decía porque lo teníamos, como tenían las mujeres también la autonomía. Bien, no sigo. Gracias, muchas gracias. Gracias. Voy a abrir un poquito solo para que se ventile, ¿vale? Vale. Por eso. ¿Cómo me dirás? Pero me quedo. Su nombre es Rousset. Rousset, si después quisieras compartir el trabajo que hiciste, sería un honor para mí leer. Vale. Pero sí, es verdad que el paralelismo que se da con la pérdida de derechos de la mujer y al mismo tiempo la relegación nuestra a una forma de ser como ayudante Más subordinada. Sí, más subordinada, porque al final sí que en ciertos casos o en ciertos sitios sí que se dio más, es así. Es como el poder, ¿no? El poder del conocimiento médico por encima del conocimiento de la mujer. Ya no, el nuestro no, nosotras estamos ahí, pero es, no sé, a mí me llama mucho la atención, ¿no? Esta necesidad de que el conocimiento, ¿no? Del parir, que es un hecho fisiológico, nadie está de parto. No está de parto. Si la mujer viene y te dice que puedes ir, que está de parto, pues no puedes, a lo mejor no entra dentro de tus... Pero ¿por qué le vas a decir? ¿Por qué no legitimizamos los discursos de las mujeres? Nosotras las matronas eso lo tenemos más integrado, o esto es mi impresión, y otras profesiones no lo tienen tan integrado. Legitimizar su discurso, sus necesidades, sus peticiones, ¿no? El poder abrir el que su necesidad vaya más de un hecho biológico o fisiológico, sino el tener en cuenta las demás esferas al mismo tiempo, y dentro de las posibilidades de asesoramiento que tú puedas dar de forma general, individualizar en su caso o de su unidad familiar o de su grupo social en ese momento. Sí. Y tienes razón, o le damos valor a esto que... O pasa desapercibido y creen que es vocación y no es real. Sí, no es lo que sucede, no sé aquí, pero al menos allá, es que a veces para demostrar que se está a la altura de la circunstancia, la matrona incorpora más saberes del sistema biomédico o conocimientos biomédicos. Entonces es como, estoy científicamente validada, yo sé todo lo que tengo que saber en relación a la mejor evidencia que existe para atender clínicamente este caso.
Pero por otro lado hay un montón de otras cuestiones que deberían validar aquello que hacen y que incluso acompaña y complementa a todos los otros saberes que pasan muy desapercibidos. Entonces, a mí mirándole de afuera decía, wow, es muy importante que, por ejemplo, un caso, una matrona contaba que estaban de guardia ella y la ginecóloga, y había una mujer que consideraba que ya estaba para internarse. Y la ginecóloga le dijo, no, a vos te falta un montón, andate a tu casa. Y la matrona sabía que esa mujer no iba a tener plata para conseguir un taxi, para irse hasta su casa en ese momento, conseguir dinero de nuevo para volver. Y decía, ¿cómo lo va a terminar resolviendo? Entonces, la matrona, además de, en primer lugar, escuchar a lo que esta mujer estaba diciendo, conocía su situación social y familiar, y en función de eso tomó una decisión. Fue como, bueno, ¿por qué no salís a caminar, das una vuelta? Tal vez el trabajo de parto se acelera. Bueno, la verdad es que no sé muy bien cómo funciona, ustedes sabrán mejor. Pero en primer lugar es validar lo que la mujer estaba sintiendo. En segundo lugar es tener en cuenta las condiciones de vida de esa mujer. Y en tercer lugar, con esas dos informaciones, dar una respuesta basada en la clínica, pero también basada en el apoyo social y de promoción de la salud integral de esa mujer. Y probablemente en un siguiente embarazo la mujer pueda sentir mayor cercanía para acercarse a la matrona, a tener esa consulta y no acercarse a la ginecóloga, porque en otros casos, por ejemplo, me ha pasado en una guardia hospitalaria, esto es un ejemplo muy claro para mí de las diferencias de los enfoques de trabajo. Estoy esperando que una matrona termine de acompañar un parto y estuve 2 o 3 horas esperándola porque estaba con una niña de 14 años, con un embarazo, su primer embarazo, una situación bastante fuerte, y al lado del consultorio de la sala de parto donde trabajaban las matronas estaba la puerta del quirófano o donde atendía la ginecóloga. Al lado mío había sentado una mujer, probablemente una migrante boliviana por sus vestimentas, con un embarazo a término, y la ginecóloga abría cada 1 hora la puerta y desde la puerta retaba a esta mujer, digamos, la regañaba porque no se había ido a internar el día anterior cuando tenía programada una cesárea para esa mañana. Y la mujer, cada vez que esta ginecóloga la salía a retar, se ponía peor y tenía menos, digamos, herramientas para poder contar aquello que le estaba sucediendo. Y en un momento otra usuaria que estaba en el hospital se acerca y le pregunta qué le había pasado, que por qué se dejaba tratar así. Y la mujer se abre y le comenta que tenía a su niña de 1 año y medio, casi 2, internada en el mismo hospital y que no había podido dejarla con otro familiar y que entonces había tenido que quedar con ella a su cuidado durante toda la noche. Y que además en su casa tenía otro hijito de unos 3 o 4 años y un embarazo a término. Y ahí era como, si esta ginecóloga ni siquiera le está preguntando cómo está, si le pasó algo, y asume que no vino a internarse porque no quiso y porque hace las cosas mal, ¿qué posibilidad va a tener esa mujer que en su posoperatorio, porque iba a hacer una cesárea, pueda conversar con esa profesional para contarle lo que le pasa, para contarle lo que se siente, para irse con un método anticonceptivo, para tal vez hablar sobre por qué tiene un periodo intergenésico tan corto, si sufre situaciones de abuso con su familia, con su marido, cómo es su situación laboral, quién se encarga del cuidado de sus hijos. Fue como, ¿quién atiende todo eso? Y en contraposición, cuando hablaba con la partera que atendió este otro embarazo, fue como, esta chica estaba hacía un día de trabajo de parto, pero era una chica muy chiquita, entonces la guardia anterior consideraba que no había que poner oxitocina ni nada, pero nosotros hablamos con ella, estaba muy nerviosa, lo quería tener, entonces evaluamos en función de eso poder inducirle el parto para que ella pueda terminar con esa situación. Yo me narraba cómo a través de los cambios de coloración y de mirada podía comunicarse con esta niña, porque no era muy de las palabras, porque tenía mucho miedo. Entonces yo decía, wow, qué diferencia hay en un mismo hospital, en una misma guardia, en un mismo día, con una puerta de distancia, con cómo se atiende
un nacimiento según el enfoque y el reconocimiento por los derechos y por las necesidades de las personas usuarias, ¿no? Y qué poco se documenta todo esto, porque probablemente en una historia clínica no queda registrado ni el maltrato ni el buen trato. Bueno, no sé a qué íbamos, pero... Bueno, yo tenía una pregunta, pero ya me has contestado. Porque te quería preguntar un poco cuál era el modelo de asistencia al nacimiento en tu país y veo un poco por dónde va. Me genera curiosidad saber si utilizáis el plan de parto de una manera estandarizada o se usa relativamente poco. No, y de hecho una mujer que llega con un plan de parto muchas veces es castigada, porque es como... Esto dice mucho de los derechos de las mujeres cuando no se valora el plan de parto, ¿no? Sí, y lo que sucede en Argentina es algo muy particular, es que la matrona solo asiste partos o acompaña partos en el sistema público. En el sistema privado el parto es del ginecólogo, ni siquiera es de la institución, es del ginecólogo, del doctor tal o de la doctora tal. Se contrata a un médico para que te acompañe en tu embarazo y en tu parto. Una persona que tiene seguro social o que tiene medicina privada no tiene la posibilidad de atender, de ser acompañado su embarazo y su parto por una matrona. La matrona tiene que ser contratada aparte, pero solamente para brindar apoyo, digamos, emocional, y en el expulsivo está el médico. Entonces es muy difícil. Y ¿los seguros privados no contemplan el papel de la matrona en este proceso? Muy pocos, y con funciones muy de acompañamiento emocional, como podría hacerlo una dula. Y no se valora. No. En algunos casos, de hecho, se paga aparte. O el médico ginecólogo le da parte de sus honorarios a la matrona. Vuelvo yo. No, que aquí también es igual, ¿eh? En la privada. Okay. O sea, en la pública somos nosotras las que acompañamos, asistimos, tal. Pero en la privada no. En la privada pasó de lo que yo había comentado antes a el monopolio tenerlo exclusivamente los ginecólogos. Entonces, si yo quiero ir, bueno, cualquiera de nosotras queremos ir a una clínica privada a asistir a un nacimiento, no nos lo van a permitir a día de hoy, ¿eh? O sea, todavía es igual aquí también en la privada, ¿eh? Bueno, aquí de forma privada se puede... Perdona, Araceli, coge el micro y así no, porque así tenemos uno en mesa y uno fuera y es más fácil. Genial, vale. Perdón. En Baleares, aunque es verdad que tenemos la ley de salud sexual de las Islas Baleares, donde se recoge la posibilidad de parir, de decidir dónde parir, ¿vale? Pero sí que no es recogido por la cartera de servicios a lo mejor el parir en casa, pero sí que hay grupos de matronas que trabajan de forma privada para asistir y facilitar este acompañamiento a las mujeres para parir en casa. Sí. Ahora no sé si en alguna clínica privada se comienza a dar ese acompañamiento también de forma individual e incluso hasta el parto. Pero sí que es verdad que en clínica privada, realmente el equipo, hay un equipo de matronas dentro del hospital privado y la matrona, la mujer no contrata a la matrona, sino contrata al ginecólogo y puede que tenga pues un equipo de matronas en las cuales pues hagan ese trabajo individual de acompañamiento, asesoramiento durante todo el proceso. Pero estos cambios que estamos viendo ahora, es verdad que poco a poco, ¿no? A mí a veces me irrita un poco porque humanizar el parto, ¿no? Esto de humanización, pues si es que el parto es humano, ¿no? O sea, ¿qué vamos a humanizar? Y me rechina, ¿no? Pero es simplemente el ponerle esta coletilla, lo único que hace es aumentar o darle más importancia a toda la medicalización y todo esa apropiación, ¿no? de nuestro proceso reproductivo por parte de la institución científica, no voy a decir médica porque también es verdad que no solamente son los médicos, ¿no? También
hay otros profesionales que se creen con ese conocimiento, ¿no? Sino que es el estamento científico, ¿no? De donde yo tengo el conocimiento, yo parto de este poder, yo estoy validado y tú no, aunque seas la mujer que va a parir, ¿no? La importancia de ponerle este apellido a la humanización del parto es para darle más énfasis a todo lo que hemos estado ahora desaprendiendo, ¿no? O dejando de hacer, porque nos hemos dado cuenta de que no es así. Y es verdad que las líneas de trabajo ahora mismo aquí en España son por estos caminos. Tenemos el plan de parto, como decía Joana, que es una herramienta pues para hacer una herramienta más para intentar trabajar más la concienciación y los derechos de las mujeres, que lleguen a los equipos de trabajo, que también la mujer se empodere y sepa que es su parto. ¿Y son sus bien decisiones. Recibidos estos planes de parto? Sí. ¿Son respetados? Costó al principio. Costó, claro, sí. De hecho, esta herramienta se ha creado porque había un rechazo a todo esto y no había una concienciación a la necesidad de ponerlo en un papel, de plasmarlo, porque yo no creo que haya que plasmarlo en un papel, que simplemente la mujer te lo tendría que decir, o su voz en ese momento, que a lo mejor es su acompañante, ya sea su pareja, su hermana, su madre o quien sea, decírtelo y ya está. Pero bueno, se hizo a través de este documento porque costó, porque no había esta concienciación, ¿no? De hecho, todavía, pues, como dice Rousseau, es la que más énfasis ha puesto desde el fondo. que me estoy preparando para lo del plan de parto. Costó mucho hacer concienciación tanto en la sociedad como en los propios profesionales, ¿no? Y de aquí he de decir que la matrona no es que fuera, o sea, la matrona no lo promovió, sino que la mujer lo pidió y la matrona se puso a su lado, ¿no? Que al final es esto, las mujeres mueven el mundo, las matronas solamente nos ponemos a su lado para ayudarlas en lo que podemos. Pues es lo que decíamos, mujeres y comadronas tenemos que ir del bracito para conseguir los cambios, porque si no lo hacemos juntas no va a cambiar nada. Entonces, como yo ya he dicho que era muy mayor, he estado en todos estos cambios. Plan de parto. Yo me acuerdo que redacté uno hace muchísimos años. Entonces, solamente había en aquel momento Sondureta, un hospital aquí al lado. Es el único paritorio que teníamos, en el cual yo trabajé durante unos años. Bueno, solamente podías ir a parir a Sondureta o Sondureta. En este momento, en esta isla, hay 4 paritorios, o sea que si uno no te gusta, puedes ir. Vale, entonces, y además es que me vienen, lo siento mucho, no lo voy a decir por supuesto, pero me vienen nombres y apellidos, ¿ah? Con lo que voy a representar. Entonces, la señora que iba, tú has dicho, las castigan incluso, ¿no? Bueno, aquí lo podemos ver como castigo, como maltrato, abuso, lo que ahora diríamos una violencia obstétrica bestial. La señora llegaba con el plan de parto y, comadrona, por eso me duele, si fuera otro, pues. Entonces, mirad, ¿esto qué es? Esto, ¿sabes qué hago yo con esto? Y lo tiraba en el suelo. Tienen nombre y apellidos y no se me olvidará en la vida. O sea, costó, claro que costó. Yo creo que la evolución nos lleva más o menos en un tiempo o en otro al mismo lugar, ¿no? Y vamos teniendo que pasar los mismos o muy parecidos obstáculos. Y costó bastante. Y las mismas comadronas también al principio, algunas lo rechazaban, bueno, como estas, pero incluso cuando hubo otros hospitales, algunas lo rechazaban también. Me van a tener que decir a mí lo que tengo que hacer, no sé qué, tal. Pero afortunadamente ya cuando hubo otros paritorios fue una minoría. Y a partir de aquí empezamos a entender que es una herramienta buenísima para ayudarte profesionalmente, simplemente leyéndote lo que la señora ha dicho que quiere y no quiere, y no tienes que estar incordiándola, preguntándole tal. Y hasta llegar al momento en que se acepta,
se promueve, se fomenta y todo el uso del plan de parto. Por cierto, vamos a presentar otro, ¿lo puedo decir? Es que me voy a tomar supongo que en este momento está saliendo la publicidad. El jueves que viene, no, el viernes de la semana que viene se presentará, es que ya que hablamos de plan de parto lo digo, se presentará un plan de parto ante una pérdida gestacional o perinatal. Genial. Un plan de parto específico que lo presentará el grupo de apoyo a la pérdida gestacional y perinatal. Se hará en Son Espases el viernes que viene a las 17 horas, si no recuerdo mal. No, es que se está haciendo ahora. Creo que es primicia. Tenemos Yo la tengo de primicia. primera mano porque estoy en la asociación. Tenemos la primicia, el COIBA tiene el propio. Pero ya que hemos hablado del plan de partos, pues quería aprovechar para Genial. decirlo. Gracias, Roser. ¿Alguna apreciación más? Sí. Por favor, dinos tu nombre, profesión. Yo me llamo Yaiza y soy residente de primer año de matrona aquí, Genial. en Manacor. Te quería preguntar lo primero si vas a presentar este trabajo en la península o solo aquí en Baleares. No, vine por 15 días nomás, una estancia de intercambio con la Universidad de Islas Baleares, Sí. así que ni siquiera lo presenté en mi universidad todavía. Así que así como está la primicia del plan de parto para pérdida gestacional, también está la primicia de este trabajo aquí. No, estuve hace 2 años en la Autónoma de Barcelona compartiéndolo en la carrera de antropología y en el grado de género, algunos resultados preliminares, pero no tenía esta forma ni estos eran mis resultados. Veré qué para el futuro y mi intención es que este trabajo sea para todas las matronas del mundo que se sientan interpeladas o que les sirva para repensarse a sí mismas. Así que en cualquier lugar en donde se pueda difundir, para mí sería muy ojalá. bienvenido. Yo te lo digo porque, a ver, nosotras, por ejemplo, esta promoción, cada año somos 14 en total, 12 aquí en Mallorca. Este año hay una de Mallorca. Somos cada una de un punto de la península y estamos aquí, yo creo que todas, en ese sentido, lo que he podido hablar con todas, porque lo que aquí se trata como normalidad, esta conversación que estamos teniendo, esto no es así. La península yo no conozco, no he trabajado, claro, me estoy formando, pero no es así. O sea, la realidad fuera de aquí es que la autonomía de la matrona es en muchos sitios cero. Hablamos de ginecólogos jefes, o sea, al final que están, vamos, supeditadas, su trabajo es supeditado totalmente al gine. Entonces, cuando decidimos formarnos, vinimos aquí un poco por eso, pero que no es lo normal. Que yo os oigo hablar y ojalá sea, pero que desde luego que lo que tenéis aquí no es lo normal. Yo estaba 1 año y medio allí en Madrid y me vine, digamos, me vine de la guerra y de Madrid dije, ¿esto qué es? No. Y otras provincias. Así siempre hablamos La de... mujer se traslada a Mallorca y ve la cartilla y te cuenta cosas y estás con los pedos de punta. Claro. Bueno, aquí tenemos muchas competencias, es verdad. Nos quedan muchas por coger o poder desarrollar todavía, ¿no? Pero eso nuevamente, bueno, en mi país pasa lo mismo, 24 jurisdicciones y hay muy pocas que tienen una legislación específica, otras no tienen ninguna, en algunas ni siquiera existe la formación universitaria o las residencias y en otras pueden hasta ser jefas de servicio o directoras de un hospital. Es muy variable y es dentro de un mismo territorio. Aquí lo único es que la legislación sí que es igual, porque es nacional. Claro. Me refiero, nosotros no tenemos más competencias que Madrid, la comunidad. O sea, las comunidades es a nivel nacional, la ley de organización de profesiones sanitarias. Pero sí que es verdad que a nivel social y a nivel dentro de los estamentos o dentro de lo que es el trabajo multidisciplinar, sí que, gracias al esfuerzo... Las transferidas las competencias en salud, cada comunidad gestiona su modelo de atención a la salud diferente, por eso hay tanta diferencia entre unos y otros. Sí, pero... Porque así, toda la gente que está llegando
Sí, que la gestión... Lo siento, es que siempre interrumpo. Que digo que la diferencia es que como tenemos transferidas las competencias a nivel de salud, cada comunidad es la que marca y gestiona su modelo de asistencia. Por eso hay tanta diferencia entre unos y otros. Sí, pero yo me refiero... Araceli, tenemos la Ley Balear de Salud. Sí. Entonces la Ley Balear de Salud es la única ley que hay en todo el Estado español que incluye el respeto por las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Somos la única autonomía que lo tenemos. Claro, a nivel de competencias, como tú decías, son las mismas, pero a nivel de los derechos de las mujeres no son los mismos. Entonces, si las mujeres tienen derecho a elegir cómo quieren parir, tal, pues nosotras también podemos desarrollar mucho. Quiero decir Bueno, que es muy importante. Yo también lo que esta me ley. refería con esto es que las competencias como profesión son iguales en todas las comunidades, porque la legislación es nacional, no es por provincias. Otra cosa es que si tú gestionas o sea, al estar descentralizado la sanidad, es verdad que tú gestionas tus recursos. Y aquí en Baleares justamente es el ratio de matronas por 100.000 más alto de toda lo que es iba a decir la península, no, el país. ¿Vale? Tenemos el ratio mayor por 100.000 Muy pocas matronas. habitantes. Sí, aquí tenemos... Sustituido por otro profesional. Claro, pero las competencias a nivel profesional, a nivel profesional, no estoy hablando de que tú, claro, con más recursos, ¿vale?, lo gestionas de forma diferente. Yo estoy diciendo que las competencias son las mismas, porque están reconocidas en una ley. Es decir, yo no soy la auxiliar del médico, yo tengo mi propio campo de conocimiento y mi autonomía de trabajo. Que es verdad que esto, según en qué hospitales o zonas geográficas de nuestro país, teniendo las mismas competencias, siendo tú como competente, como profesional que está mejor y mayor capacitado para asistir y acompañar un parto normal, pues se te reconozca como profesional o no. Y es verdad que si tú tienes menos recursos se gestiona de forma diferente a nivel de la institución sanitaria pública, pues es más difícil que eso se te reconozca. Pero las competencias son iguales, ¿no? La LOPS es para todos. Es verdad que cuando tu sistema sanitario de tu comunidad reconoce tus competencias y te da recursos y reconoce una ley de salud balear como la tenemos, pues todo se facilita y por eso estamos, creo yo, mejor que otras comunidades autónomas del país. Pero la LOPS es igual aquí que en Madrid, que en Canarias. ¿Y existen espacios de discusión entre ustedes donde ponen en común las variabilidades que hay entre distintas regiones o comunidades? Como las matronas están organizadas, además de que haya colegios por provincias o por comunidad autónoma, existe... Es más fácil la organización a través de las matronas que a través de los colegios. No todos los colegios del país tienen una vocal, tienen un representante de la matrona, ¿no?, de la especialidad. Aquí sí, en este caso estos años he sido yo. Cuando queráis relevarme para partir, ya he hecho la primicia también, por favor. Sin embargo, en todos los colegios que hay a nivel de otras comunidades, no todas tienen una vocalía de las especialidades. Sin embargo, tenemos la FAME o la Asociación Nacional de Matronas, luego está también la Asociación de Nacer en Casa. O sea, hay diferentes asociaciones científicas que sí que tenemos puntos de encuentro, pues congresos, ¿no?, donde se debate mucho, se ve esta diferencia que están haciéndote partícipe de que puede ser muy diferente, pues eso, una mujer en trabajo de parto en Baleares a pues Madrid, País Vasco o Galicia. O sea, hay mucha diferencia. Y una pregunta más tengo. Ahora se invierte, ¿no?
producen datos científicos que publican en revistas, que presentan en congresos de otras profesiones o en un congreso de ginecología y obstetricia. Lo que sucede allí es que hay muy poca, en Argentina, que hay muy poca tradición de que la matrona escriba sobre su propia profesión. Tal vez hay médicos ginecólogos que publican artículos en revistas, pero las matronas no, en general no producen tanto conocimiento científico para que quede, digamos, registrado el valor y el aporte de su trabajo. Aquí, ¿qué tal va eso? La revista, sí, de publicación. Sí, sí se publica. Lo que pasa es que es más cuantitativo, pero a nivel comparativo, ¿no?, con otras, a lo mejor otras profesionalidades, sigue siendo poco. Esperemos que con las nuevas llegadas, más. O con las voces de la experiencia, que puedan recuperar todo este Cuando vengas estos años tienen muchísimo trabajo. Pero sí que es verdad que es importante escribir y decir lo que hacemos, si no pasa a un segundo plano y se pierde. No se valora, ¿no? Yo creo que hay más trabajo más cuantitativo, no tan cualitativo, ¿no? Y quizá deberíamos de recuperar esa parte, que como que el estamento ahí científico nos ha dicho mucho que el cuanti es muy importante, yo misma por ejemplo, y sin embargo la parte cualitativa, yo por ejemplo estoy terminando el doctorado, bueno, he depositado mi tesis. Bien, estamos en la misma. No sé si, yo qué sé, dar las gracias al cielo. Pero he hecho un trabajo de campo, he hecho un ensayo clínico y es todo muy cuanti. Y sin embargo, se me quedó una parte de ver, fue un trabajo de un ensayo clínico para ver una intervención en las mujeres, y me ha quedado la parte cualitativa de ver que hay una falta de adherencia a cuál fue este motivo de falta de adherencia, ¿no? O sea, valorar esos factores que pueden hacer que esa mujer, poniéndoselo yo en bandeja, como se suele decir, ¿no?, el hacer la intervención de forma gratuita a diferentes horarios para que pudieran asistir, conocer qué factores han hecho que estas mujeres no decidieran no hacerlo, teniendo la posibilidad, teniéndolo ahí, sin prácticamente, ¿no?, y valorar qué se puede mejorar para que esto cambie, ¿no? Sabiendo que es una intervención que mejora la calidad de vida de las mujeres y de sus familias. Y no asumiendo que no lo hace porque es una mala paciente. No, justamente. Ahí hay unos factores que son barreras, ¿no? Y hay que, si no conozco esas barreras, no podré llegar a la mujer, ¿no? Bueno, será la segunda parte. Pero me quedé corta, ¿no? Mucho cuantitativo, pero poco quali. Para la siguiente ya aprenderemos. Hemos aprendido. No sé, pero es como complementar. ¿Alguna pregunta más? O intervención. O intervención, o sugerencia, aporte. ¿Qué creéis que nos falta para llegar a las mujeres? Yo esta pregunta la hago así. Reconocimiento. ¿Pero por qué no nos reconocen? Porque muchas veces yo creo que no saben lo que... Perdona, Yaisa. Yo misma, que siempre, ¿no?, por vocación quiere ser matrona, me estoy enterando ahora de lo que hace una matrona en un centro de salud, por ejemplo. Es que tú quieres ser matrona porque los partos y porque es súper bonito y porque... Pero yo no sabía que hacía eso, porque yo, por ejemplo, por edad o por tal, yo no he tenido que ir a la matrona. Entonces, es que no lo sé. Yo siempre he pensado que eso lo hacía pues la gine. Era un gine y es ahora. Y como yo, pues yo creo que medio mundo. Entonces, pues yo creo que hace falta que se vea un poco, ¿no? ¿Cómo llegamos? ¿Cómo cambiamos eso?
Yo creo que ahora, por medio de redes sociales, las redes sociales están ayudando mucho con el tema divulgativo y el tema de visibilidad, ¿no? La visibilidad de la figura de la matrona, eso está ayudando un montón, pero sí que es verdad que hay que está muy sesgado porque hay una parte de la población, una parte de las mujeres que no tienen acceso a las redes, ¿no? Entonces, desde ahí, por ejemplo, yo lo que sí que veo, todavía no me ha dado tiempo mucho aquí, pero yo creo que aquí hay mucho más recursos, pero a nivel de la península sí que veo que hay se dedican muy pocos recursos al tema de atención primaria, al tema de intervenciones tempranas, ¿no? Desde la adolescencia, ¿no? A ese puntos de encuentro. Yo soy partidaria de la educación, y para eso hay que llegar y hacer consulta y llegar a los colegios. Exacto, y ahí todavía no llegamos mucho, creo. ¿Todavía porque hay ley de educación sexual aquí o todavía no? ¿Ley de educación acá sexual? Sexo afectivo. Sí, tenemos. Sexual y reproductivo, sí. Sí, salud sexual y reproductiva. Ahora está a nivel estatal. De educación. No, de educación no. Entra dentro de la ley de salud sexual y reproductiva, puede incluir intervenciones, ¿no? O estrategias de educación, pero más que nada yo creo que... Os pongo un ejemplo. Yo hace poco estaba en una clase y los propios alumnos de enfermería no sabían que una matrona hace asesoramiento anticonceptivo, que es una práctica sanitaria que ellos van a tener que hacer, ellos pueden hacer dentro de 2 años. Y me llamó la atención, porque yo pensaba que ya a este nivel, ¿no? Que no lo saben, no lo conocen. Entonces habrá que ir más atrás, porque si una... Bueno, voy a decir una chica, pero realmente... Y si un chico necesita con 15 años un asesoramiento, tiene unas preguntas, tiene que saber que tiene la puerta de la matrona. Pero con 15 años tendrá que saberlo con 13 o con 12 o con 11. Entonces creo que esa puerta hay que abrirla, que está cerrada. Las redes sociales también, pero hay una brecha digital donde hay y luego la desinformación, ¿no? De dónde te llega, cómo te llega, qué es lo que te llega realmente, ¿no? Y otra cosa. Un momento, está aquí el micro, perdón. Sí. Cuando has preguntado qué hace falta, ¿no? Me ha venido enseguida decisión. ¿Qué nos hace falta? Decisión. Pienso que a todos los niveles. Decidirnos, tomar las riendas, empezar, decir, a ver, yo pienso que es esto, pues tal, vamos a hacer, no. Yo creo que decisión y después un cambio importante en el modelo formativo. Yo creo que la formación está totalmente obsoleta, que no tiene que ser, ahora sí no lo he entendido mal, porque no puedo estar en todo tampoco. Creo que se hace la formación también de comadronas como un único, también como los gines, ¿no? Que forman parte de un único bloque, un único, no sé, es que no sé cómo le llaman. una unidad multidisciplinar. Era así. Vale. Sí, pues es así, ¿no? Entonces yo creo que con esto seguimos perdiendo mucho, seguimos estando a las órdenes de y quien seguirá diciendo y dirigiendo lo que puede y no puede hacer la comadrona será tal. Yo, sí, bueno, no, que va, esto es un engaño, o sea, está en la trampa del decir estamos al mismo nivel, si estás en el mismo lugar de decisión, con el mismo número y todo y tal, no sé, yo tendría que entrar, pero por lo que he escuchado a nivel de grupos de comadronas bastante interesantes, no están por la labor. Perdonad que pongo a Victoria en antecedentes, porque ella no sabe. Nuestra formación realizamos el grado de enfermería, después hacemos un examen que es el EIR, ¿no? Enfermero interno residente, en el cual accedes a una especialidad, y la especialidad son 2 años de residencia. Hasta hace bien poquito, bueno, de hecho en esta comunidad la residencia se realiza en una unidad docente de matronas, quiere decir, donde la jefa de estudios de todo lo que era el programa de profesorado
eran matronas formando a matronas. Y solamente se formaban esa unidad docente a matronas. Ahora se hacen las unidades de formación multidisciplinares para que sea un poco, yo creo que... Muy interdisciplinario. Sí, para que trabajen en equipo, ¿no? Tanto ginecología médica como obstétricas o matronas dentro de una misma unidad docente. No quiere decir que recibamos la misma formación ni que deban de ir por la misma línea. Y de momento este año es el primero, pero no sé si hemos empezado ya, ¿sí? Sí. Bueno, no. No, vale. Pero ya se la ha nombrado ella. Vale, ya. De hecho, creo debe ser la única matrona que es jefa de la unidad obstétrico-ginecológica, de la unidad docente de la multidisciplinar, es una matrona. Va a ser la jefa. O sea, ya es, ¿no? Que no quiero meter la pata, que estamos no solamente aquí, estamos en otros sitios y no sea que luego me digan, mira, tú dijiste que... Entonces, ya es, ¿vale?, jefa de la unidad docente del equipo multidisciplinar de Baleares. No hay más en España que haya como jefa de la unidad que sea una matrona. Entonces, bueno, es el primer año, tendremos que ver cómo va. Yo estoy esperanzada, creo que... dice que no es, a ver qué más dice. Bueno, todavía no. Están esperando la acreditación del ministerio, pero sí que como requisito imprescindible. No es oficial, quizás, pero es oficial. todavía no está Madre aprobado por mía. el ministerio. Vale, todavía no está aprobado por el ministerio, pero la idea es, Si es ¿no? multidisciplinar, será así. Y si no, no será multidisciplinar. Mira, ¿ves? Nos lo han explicado mucho. Porque, claro, que haya una matrona que sea jefe de la unidad docente es un golpe en la mesa, creo. Y pregunto entonces por el paso previo, que sería la formación de grado. ¿Nunca estuvo el interés o la pregunta de armar una carrera o una formación por separado de la enfermería? Hubo un tiempo, ¿no? Rusé lo puede contar mejor, pero hubo un tiempo en el cual la matrona no... Bueno, lo va a contar ella mejor. Bueno, lo voy a resumir muchísimo. Antes era una carrera independiente, o sea, era una de las pocas, o creo que era la única profesión independiente durante muchísimos años. ¿Qué sería de estudios de... ¿Sobre qué años? ¿Sobre Sí. los 70, 80? No. Antes. Sí. Hasta el 53, mira, pues ella lo sabe, molt bé, que bé. ¿En qué años? Hasta el 53, dice. 53. Sí. Es que yo pensaba, creo que no había nacido, o sea que no. Sí, fue antes. Entonces era una carrera independiente. Entonces, bueno, ya lo que comentábamos, ¿qué pasa? Que llega un momento y los hombres dan un golpe encima de la mesa, entonces las mujeres, bueno, ellos nunca habían querido saber nada del tema relacionado con el parto, esto era una cosa de mujeres, pero un momento dado vieron que sí, que también les interesaba y que a partir de aquí podía haber una función también de poder, porque de poder, de dominio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces aquí decidieron que la profesión de comadrona pues iba a desaparecer. Acabó no desapareció, sí, desapareció como estaba, empezaron a salir o autodesignarse médicos especialistas, obstetras y tal, y bueno, y las comadronas fueron ya perdiendo poder y hasta llegar a desaparecer. Y de hecho hubo, después de que yo hubiese terminado, o sea, yo acabé comadrona, ya he dicho, hace 38 años, y creo que hubo 1 o 2 promociones detrás de mí, ¿no? Y después se cerraron las escuelas, o sea, hubo otro intento de acabar con la profesión de comadronas. Y estuvieron cerradas las escuelas durante 10 años, creo que eran. En Argentina pasó lo mismo. Entonces... En esa misma época. En esa misma época. Sobre el 80, ¿no? 80. Pues sí. Yo acabé en el 80. En el 85 acabé yo.
en el 84. Después de ya, 83. promoción y se cerró. Sí. Sí, no sé Sí. si- Entonces durante 10 años estuvieron cerradas las escuelas, no salió ni una y bueno, en este momento ya era una especialidad de enfermería también, porque cuando se reabrieron, esto ya viene muy atrás, fue ya como especialidad, ¿no? Entonces se cierran las escuelas y Europa creo que sanciona como por 2 veces al Estado español y obliga a reabrir las escuelas de comadronas, ¿no? Y se vuelve a hacer, ¿qué año era? En el 80, 90, no me acuerdo exactamente, igual eran 95 por ahí que se vuelven a abrir las escuelas de comadronas. 95-96, si no, Sí, pero no sí, estoy sí. segura. Y no sé qué más, me he perdido, perdona. Ya está. Era esto. Era saber cuándo era el momento que todavía fue una profesión independiente de la Sí, enfermería. que quería decir otra cosa, sí, lo de la profesión independiente. Cuando yo estudié enfermería había 3 especialidades. Se podía estudiar como especialidad podología, fisio y matrona. Entonces, curiosamente, las 2 especialidades que eran masculinas, porque los chicos se iban a estudiar fisio y podología, y las mujeres que podían ir, algunas iban a estudiar de comadrona, ¿no? Entonces, en las otras fueron independientes, sí, pero nosotras nos quedamos allí, sin hacer nada. En este momento sí que hay un grupo muy interesante y bastante numeroso y de gente muy potente en el Estado español que está trabajando también por la carrera independiente, porque es así. Entonces, nuevamente, esta antropóloga pregunta, todo esto que vos comentaste y que vos asentías, que seguramente también viviste, ¿está registrado? ¿Está documentado en algún lado? Sí, claro. ¿Dónde? Pues mira, en la Asociación Nacional de Comadronas y la FAME, que es también otra federación de asociaciones de comadronas, también, tanto unas como otras tienen publicaciones. Yo no sé si la nacional a día de hoy sigue haciendo publicaciones, pero sí que tiene un montón, porque estoy en el grupo este que decía y de vez en cuando van enviando artículos que han salido publicados en estas revistas. O sea que se puede, me imagino que es fácilmente accesible a estas revistas, ¿no? Y después también está, ¿qué se llama? Dolores Ruiz Verdún, que ha escrito muchísimo sobre la historia de la profesión también en el Estado, ¿no? Y hay otras que no. Katy. Yo decir también eso, que yo creo que los últimos años también, yo creo que con las nuevas generaciones de matronas hay un movimiento importante por crear como carrera independiente matrona. Y la Federación de Matronas, la Asociación de, bueno, la Federación de Matronas y la FAME está con el Ministerio y todo esto para ver la posibilidad. No quiere decir que luego se lleve a cabo, pero vamos, que sí que hay una parte de las matronas que desean la carrera independiente. Katy. Yo, bueno, decir que hace años vine aquí al colegio porque estaba haciendo un trabajo de la placenta y tal, del pueblo y de varios pueblos de mi zona, de las matronas que eran pues autónomas y cómo se trataba la placenta. Y vine al colegio a buscar información y me encontré con todos los antecedentes que dice Rosé, de todo lo que ha sido nuestra profesión, desde cuando era independiente a pasar a mano. Y ahí realmente están en vitrina cerrada y están para leérselos porque es impresionante lo que se describe en la antigua revista de obstetricia, que era de carácter nacional, y está por tomos, y aquí las tienen todos, ¿no? Y cuando hablan, pues como hablan de cómo dejaremos de ser lo que somos, ¿no? Es curioso, se tiene que ver, ¿no? Y está pues aquí, ¿no? O sea, yo pienso que aquí hay un tesoro escondido. Sí, un gran recurso, total. Un gran recurso para leer, releer, buscar.
tener la certeza de que aquello existió. Bueno, yo tenía una pregunta para ti y era más hacia si habías podido identificar alguna evolución en cuanto a las competencias de las matronas a la hora en Buenos Aires. Sí, sí. ¿Y cómo iban? ¿A mejor, a peor? ¿O cómo era el principal? ¿Cuál era el principal obstáculo que tú habías podido observar? Lo que sucedió, que tal vez aquí sucedió algo similar con la declaración de fortaleza del año 85, con Alma Ata, con poner en valor la atención primaria de la salud, implicó que las obstétricas salieran de la sala de partos a finales de los años 80, principios de los 90 y vuelvan a recuperar aquellos espacios perdidos que tenían que ver con la atención primaria y con, digamos, el acompañamiento más integral de la salud sexual y reproductiva. Entonces lo que sucedió en Argentina es que en los últimos 30 años, específicamente en la provincia de Buenos Aires, empezaron a incorporarse en los centros de atención primaria que antes no estaban, lograron tener una ley de ejercicio profesional en la provincia que les habilitó dejar de ser consideradas auxiliares de la medicina, como lo decía la ley nacional, pasaron a conseguir un grado de licenciatura que antes era una tecnicatura y eso implicó que tengan nuevas incumbencias. ¿Qué más? Empezaron a organizarse para conseguir incluso mejoras en sus condiciones, digamos, laborales y de organización y de formación, y eso culminó con que en el año 2015 logren una ley de ejercicio de avanzada que reconocía legalmente todos estos procesos que antes se hacían, como el brindar métodos anticonceptivos, como el hacer algún tipo de suplemento o de indicar un estudio, e hizo que las mujeres rompan con una de las barreras que tenían, que era que tal vez llegaba al centro de atención primaria y había una matrona, pero la matrona no podía hacerle una orden para ir a hacerse una ecografía mamaria, y esto implicaba que la mujer tardara un mes en conseguir un turno para conseguir una orden, para después otro mes conseguir el turno y llegar 3 meses después al médico ginecólogo. Eso permitió que en los últimos años la matrona logre adquirir y tener legitimadas ciertas competencias que al mismo tiempo que la beneficiaron a sí misma, entiendo yo que beneficiaron a la población porque acercaron a las mujeres a los servicios de salud con la matrona como aliada. Y esto 30 años atrás tal vez era impensado porque estaban solamente en el momento de la atención del parto. Así que sí, para bien y cada vez más. Genial. Aquí también yo creo que vamos a mejor, que la sensación es esa, ¿no? Sí, hace 36 años cuando empezamos en primaria estaba ahí y te decían, gracias, no me acordaba, te decían, ¿qué vas a hacer aquí? Claro. Si ya la matrona ya no hace partos, entonces no había protocolos, gerencia decía, bueno, si quieres ir a hablar con el médico ginecólogo que te toca de tu pueblo, vas a hablar al Carmen, al ambulatorio del Carmen, te presentas y le dices, a ver qué puedes hacer, y tú decías, pero yo no tengo que hacer nada con el ginecólogo, a ver qué hago yo en primaria, ¿no? Porque el ginecólogo está en la capital, aquí en Palma. Hablábamos antes de educación. Y entonces esto poco a poco hemos ido avanzando porque no había nada, no era reconocido el trabajo en primaria. Pero creo que todavía, a día de hoy, sigue habiendo un gran bache ahí. Hombre, claro. Hemos avanzado mucho. Centro de salud, quiero decir, que no todos los médicos de atención primaria saben qué haces o a qué tienes competencias que te pueden derivar, ¿no? Ya no solamente la sociedad, sino nuestros propios compañeros. Exacto. Yo he escrito creo que un correo. falta un trabajo de concienciación sobre nuestro propio trabajo, ¿no? Cuesta, pero bueno. Que a lo mejor es simplemente hacer una presentación. Yo es que no trabajo en centro de salud, yo trabajo en especializada. Para difícil. Pero a lo mejor simplemente tienes que hacer una presentación y decir, hola, yo soy la matrona Pepita, vengo aquí a formar parte del equipo y que sepáis que para todo esto podéis contar conmigo y podemos trabajar en colaboración con la usuaria que venga, que te comente o que me comente. Seremos compañeros y derivarme todo lo que podáis.
A mí me pasa simplemente eso. Que hemos avanzado un montón, pero a mí hoy me ha pasado tener que poner un correo a mi coordinadora porque, por ejemplo, en temas, citologías, siguen derivando, no saben protocolo, derivando señoras de 73 años porque, claro, no se lo han leído, viene alguien nuevo, no conoce nada y estamos todo el día así. Es que realmente es difícil y a veces penoso trabajar, ¿sabes? Porque te gusta, pero todo el mundo va a la deriva. Entonces, presentar tus competencias que sean respetadas y poder trabajar en conjunto. Definir cuesta. rutas asistenciales de manera coordinada con otros profesionales y que se respeten, ¿no? Que sean respetadas, sobre todo això. Porque, claro, y alguien aún tiene la sensación de que eres la auxiliar del médico en algún centro Poco de a salud. poco iremos cambiando Poco a esto, poco, nosotras, pero bueno, ¿no? sí. Isabel. Gracias. Yo puedo hacer una pregunta solo como de usuaria, digamos. Claro. Yo, Isabel es la periodista Sí. del Colegio de Enfermería, pero que hace un trabajo excelente. Bueno, muchas y hay que darle gracias. muchas gracias porque nos hace que tengamos mucha visibilidad. Bueno. O sea, que gracias, Isabel. ahí. Mi pregunta es, claro, hablamos de que para poder desarrollar las competencias necesitamos pues, el reconocimiento de la sociedad, etcétera, etcétera. Y yo me pregunto, ¿por qué las mujeres no llegamos a la matrona hasta que estamos embarazadas? Y cuando llegamos es para las clases de preparto, no sé qué, todo eso. O sea, ¿por qué cuando las niñas pasan del pediatra al médico de cabecera o la médico de cabecera no se les hace automáticamente también una primera visita con su matrona? Porque sería fácil. Hay un momento en que nos pasan, ¿no? Digo, pregunto. Bueno, esto... Que más o menos el momento. Esto, bueno, la gestión de los servicios sanitarios es verdad que no es lo mismo en una comunidad que en otra, porque, por ejemplo, no sé, en Madrid, aquí sí que es más normal que haya consulta de matrona en todos los centros de salud, pero creo que hay comunidades en las cuales la matrona no está en los centros de salud. De hecho, el seguimiento del embarazo lo realiza el médico de atención primaria, como puede ser Andalucía. Entonces, entiendo que la gestión de los servicios sanitarios y de cada uno su bolsa, ¿no? Su cartera de servicios, iba a decir una cosa equivocada, como la gestione, pues eso puede influir. Pero la educación, a los 11 o 12 años, porque a lo mejor en el paso intermedio pues no tenemos matrona en centro de salud, pero sí que el decir a qué se dedica la matrona dentro de a lo que tú puedes ir a ella a pedirle ayuda con 12, 13 años, eso será igual en todos los sitios, ¿no? Aunque eso quizás se consiga más en el colegio y haciéndonos un poco más accesibles, ¿no? Que ya la matrona yo creo que se moldea, ¿no? A las necesidades de los grupos sociales, que ahora, ¿no? Pues trabaja con gente migrante, intenta amoldarse a sus necesidades porque son necesidades distintas, ¿no? Y esto igual, deberíamos estar un poco más concienciadas de la necesidad de informar en la infantoadolescencia, que es como que no trabajamos tanto, creo, pero es una apreciación personal. Una pregunta, aquí en Baleares tenéis, o sea, ¿hay educación sexual en los colegios? ¿Hay consulta Jove? Sí. Sí hay. ¿Quién se encarga de ella? Pues depende. En principio pueden trabajar matronas, enfermeras de pediatría, esto quizá te lo consultan mejor las matronas de atención primaria, pero enfermera de pediatría, matronas. En el centro de salud donde yo trabajo, cuando llegué, ya lo hacía una enfermera. Y lo puede hacer cualquier enfermera del centro. Autogestionándoos. O sea, vosotras os ponéis en contacto con el centro y organizáis el taller. Sí. Lo que pasa es que no es siempre así. Yo, por ejemplo, en atención primaria, en mi caso, yo no he salido nunca a un IES, a un instituto, porque como tengo sobresaturación, ¿no? Mi coordinadora hace años me dijo, tú no puedes salir, porque tú aquí, quien se encarga de lo primordial que es en principio de embarazo, citología, menopausia, entonces ya como vas a ir a un centro. Pero nos pasa lo mismo. Y mi planteamiento fue llamar para que el instituto crease y viese la necesidad. La respuesta es que tenemos los de sanidad que vienen,
que el grupo que se encarga de hacer y estamos cubiertos y tal. Con esto se quedó así y cada año he ido diciendo, ¿verdad? En otros pueblos sí que el IES, el instituto, llama a la matrona o la atención primerenca en la infancia, en las escuelas, todo eso sí que llaman a la matrona. En mis centros o mi pueblo están acostumbrados que a lo mejor nunca he podido salir y cuando de noche pues se conforman con la presencia del grupo que hay de formación psicoafectivo psicosexual en la adolescencia, que se desplazan a los pueblos. Claro, pero que no son la cara del centro de salud, que son otro tipo de profesional. Yo sí que un año fui cuando tenía residentes de matrona, que ahora llevo unos años que no he podido tener, y sí que me desplacé a hacer en los grupos especiales que hay en cada IES, sí que dimos psicoafectivo sexual en un grupo especial de ayuda, pero 2 o 3 salidas, no hice más. Bueno, ahí, perdón, Pero cada caso es especial, cada pueblo, cada ciudad lo siente de manera diferente. Por eso creo que no es solamente que no alcanza con la voluntad individual, sino que también hay que entender cuál es el panorama general, que a veces tiene que ver con las relaciones de poder, como por ejemplo que la jefa o el jefe de tu centro de salud te permita poder desarrollar o desplegar una de tus competencias profesionales. Entonces también la idea de autonomía está en tensión, porque hasta qué punto una como profesional científicamente validada, con competencias establecidas, tiene la libertad para definir de qué manera despliega sus tareas dentro de sus horas de trabajo. Porque hasta tal vez, bueno, no sé cómo es en el caso de aquí, pero en Argentina lo que sucede es que hay mucha tasa de embarazo adolescente. Entonces, si la obstétrica pasara más tiempo en la escuela que adentro del centro de salud, esperando mujeres embarazadas para atender, probablemente recibiría muchas más consultas de métodos anticonceptivos que de controles prenatales. Pero volvemos a lo de siempre, que a lo mejor tendríamos que tener más recursos humanos presentes, y ahí esa es otra, las que no condiciones disponemos laborales, en este momento. Y con recursos humanos podías hacer otras cosas. Incluso yo en primaria, en el año 85, hice puerperios domiciliarios, cosa que se perdió y no he vuelto a hacer. Bueno, en tiempo de pandemia el año pasado sí. Que incluso con un soporte de coche del ayuntamiento me pude desplazar, porque es que los de la unidad del centro de salud no daban abasto para poder salir. Entonces con el del ayuntamiento sí que pude salir, pero hacía más de 25 años que no hacía puerperios domiciliarios, se perdieron. Cosas y esa así. es una de las razones por las cuales todo esto no se puede hacer, no solamente por no hay difusión, o por no informar, o por no acercarle a la población quiénes somos, sino también por las condiciones en las que está definido y organizado el trabajo. Y a eso también hay que disfrutarlo, ¿no? Y eso es difícil, porque hay otros intereses o posibilidades o recursos disponibles. Recursos, y después los cambios demográficos poblacionales. No es no es lo mismo el año 85, cuando empezábamos a trabajar en una población donde la migración no era presente, o ahora donde la migración está casi más presente que la población endógena propia del pueblo. Entonces también esto ha cambiado todo, ¿no? La población, los movimientos poblacionales están ahí presentes. Y claro, todo eso son cosas a tener en cuenta. Bueno, es importante de las políticas de para salud, poder realizar la gestión de las políticas de salud, ¿no? Sí, más recursos, enfocar de otra manera, ¿no? Y a lo mejor si hay grupos que hacen una educación afectivo-sexual, perfecto, pero que les digan que nosotros estamos ahí, ¿no? Que puedan acudir a nosotros, que den esa información, que en el centro de salud, ¿no? Estamos ahí, que somos accesibles y que estamos disponibles. Bueno, pues creo que podemos dar un placer. Gracias. Para mí. Y gracias por tu trabajo. A ustedes por hacerlo. Por el reconocimiento. Gracias. A quienes nos miraron desde lejos. Sí, gracias a todos los que nos han seguido de forma virtual, que ha habido gente. Y al compañero técnico también. Sí. Bueno, nos podríamos tomar una fotografía, ¿no? Sí. Todas acá. A vosotros, Vamos a ver. Ay, Dios mío.
es cierto que tenemos agente de prensa, periodistas. Claro, estoy para eso. No sé cómo es el tema de la distancia. Esto, así con la mascarilla, ahora nos volvemos a despegar. No pasa nada. Gracias, Isabel. Es que he oído por ahí, yo ya había dado.